voy a empezar a grabar acá esta sesión para que empecemos pues a trabajar. Bueno, para mí, como les digo, somos pocos, pero no importa, vamos a arrancar. Vamos a mirar hoy primero el tema de cómo funciona la parte de programación. Voy a primero a detallar unos conceptos que la clase pasada pues no pude terminar de detallar y arrancamos pues con la presentación de hoy, ¿listo? Entonces agradecerles a ustedes su permanencia el día de hoy y vamos pues a trabajar. Recuerden que las clases que no hemos tenido son clases que vamos a seguir haciendo, ¿sí? Normalmente el curso estaba estipulado para el 3 de diciembre. Vamos a ver si lo podemos alargar un poquito más para que veamos todo el contenido y no perdamos pues ese conocimiento que para mí es muy importante transmitírselos a ustedes. Bueno, entonces voy a empezar a compartir mi pantalla. Bueno, entonces vamos a arrancar con unos conceptos muy importantes para el tema de prototipado. Hoy vamos a trabajar con lo que es hardware, ¿sí? Programación hardware. Sabemos que ustedes vienen de unos conceptos algorítmicos, ¿sí? Vamos a trabajar con lo que es programación hardware. Todo lo que tiene que ver con programación Arduino, que les puede servir obviamente para sus proyectos personales, pero se van a dar cuenta que ya empezamos a ver un lenguaje de programación. ¿Sí? Ya ustedes saben la parte algorítmica, la parte básica, las estructuras, y aquí vamos a ver ya un lenguaje de programación llamado Arduino. Pero pues para poder entender este lenguaje bien, necesitamos conocer pues algunas instrucciones, cómo funciona, cómo puedo hacer mis propias decisiones, cómo puedo tomar algunas señales de sensores, cómo puedo utilizar actuadores, etc. La programación hardware es muy chévere porque tiene que ver con esa conexión del mundo real y poder conectar eso con el mundo virtual, ¿sí? Normalmente cuando uno trabaja con programación hardware es porque realmente tú quieres conectar el mundo, ¿sí? El mundo físico, el mundo real, y lo quieres conectar al mundo virtual. Es por eso que, por ejemplo, en la industria se usa mucho la programación de hardware. Todos los procesos industriales están monitoreados por sensores. Todos los procesos industriales están utilizando, por ejemplo, motores para activar cosas, y es normal, ¿sí? Siempre que ustedes tengan en su mente que quieren comunicar el mundo físico con el mundo virtual, requieren de la programación hardware. Pero para poder programar la programación hardware, se necesita obligatoriamente conceptos de electrónica, ¿sí? Unos conceptos muy importantes de la electrónica que a ustedes les va a permitir trabajar fuertemente en todos sus proyectos. ¿Cuáles son esos conceptos de la electrónica? Por ejemplo, cuando hablamos de electrónica, estamos haciendo referencia a la ciencia, a una ciencia de la física, una parte de la física que estudia todos los fenómenos eléctricos, pero de magnitudes pequeñas. ¿Sí? Magnitudes, pero borro por acá, pequeñas. La palabra electrónica significa eso, es una rama de la física, ¿sí? Que estudia las magnitudes eléctricas, ¿sí? Pequeñas. ¿Y por qué pequeñas? ¿Sí? Por ahí llama electro, ¿sí? Porque vienen del tema de los electrones y trabaja con unidades del orden de los micro, ¿sí? La microelectrónica, ¿sí? La nanoelectrónica. Son unidades muy pequeñas. A diferencia de la electricidad, yo creo que muchos de ustedes han escuchado a los eléctricos, ¿cierto? La parte eléctrica. La eléctrica también estudia las magnitudes eléctricas, ¿sí? Ya vamos a ver cuáles son las magnitudes eléctricas, pero a nivel ya grandes, ¿sí? Magnitudes eléctricas grandes. Y cuando hablo de magnitudes eléctricas grandes, ¿a qué hago referencia? ¿Sí? A que ya hago referencia a estas tres palabritas. La corriente, ¿sí? Que se representa por la letra I, que es la corriente. Vamos a trabajar el voltaje, ¿sí? Que se representa por la letra V. Y vamos a trabajar con la letra P. ¿Y qué significa la letra P? La letra P, perdón, significa potencia, ¿sí? Ya les coloco por acá.
La palabra potencia. La potencia, ya vamos a ver qué significa eso y por qué es tan importante para entender el mundo de la programación hardware. Cuando hablamos de corriente, ¿sí? Si nos vamos por la fórmula física de la corriente, la fórmula tradicional, ¿sí? La corriente es igual ¿a qué? A la derivada de la carga sobre la derivada del tiempo. Es decir, que el cambio de electrones en el tiempo me produce una corriente. ¿Cuál es la unidad de medida de la corriente? La unidad de medida de la corriente son los amperes, ¿sí? Los famosos amperios o amperes, ¿sí? En alusión a la persona que descubrió esta relación física, que el movimiento de electrones en el tiempo me produce una corriente. Cuando ustedes escuchan la palabra derivada, significa cambio, ¿sí? A veces en la universidad escuchamos las palabras integrales, escuchamos la palabra derivadas y obviamente nos asustamos muchísimo, ¿sí? Nos asustamos muchísimo creyendo de que esto es una matemática muy compleja. No, cuando ustedes escuchen la palabra derivada, significa cambio, ¿sí? Cambio de electrones en el tiempo. Los amperios hacen referencia a eso. Esa corriente que me va a cambiar en el tiempo. Que obviamente en la práctica uno no utiliza, por ejemplo, esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula es como el principio físico. La utilizan más que todos los físicos. Pero nosotros que estemos trabajando, por ejemplo, en este mundo, pues, de la electrónica, hay una fórmula para que la tengan en cuenta, que es igual. Para poder calcular la corriente de algo es igual a el voltaje sobre la resistencia. Esta fórmula es muy utilizada. Es lo que le llaman en la física como la famosa ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm es esa ley que nos relaciona el voltaje, la resistencia y la corriente. ¿Para qué se usa la corriente? Pues resulta que es que las personas creen a veces que la corriente y el voltaje son los mismos. No, yo siempre hago esta analogía, yo siempre hago como este ejemplo. Y le digo a los estudiantes, cuando usted le pasa un corrientazo en su casa, haciendo pues alguna instalación que uno llega y suelta eso porque uno lo sacude, pues lo que lo sacude usted, ¿sí? Como tal, es esa corriente que está entrando a su cuerpo, pero quien impulsa a esa corriente es el voltaje. Miren que son dos conceptos distintos, ¿sí? Cuando uno le pasa la corriente, literalmente está entrando la carga a su cuerpo, pero ese impulso que produce esos electrones, el impulso, la fuerza, viene llamándose el voltaje, ¿sí? Por eso la corriente es muy diferente al voltaje. Y por eso en la vida real hay dispositivos electrónicos y eléctricos que funcionan, unos con buen voltaje o otros con buena corriente. Por ejemplo, los motores, ¿sí? Los motores industriales, los motores eléctricos, demandan mucha corriente, ¿sí? Demandan demasiada corriente, ¿sí? Leonardo, ¿iba a decir algo? Sí, profe, entonces, ¿ahí me escuchas? Sí, te escucho perfecto, Leonardo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que mata, la corriente o el voltaje? Lo que mata, y suena feo el ejemplo, pero lo que lo mata a uno es la corriente. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la corriente, por su fórmula física, es el flujo de electrones. Entonces, cuando los electrones entran a tu cuerpo, buscan salida. Y esa necesidad de buscar salida puede dañar órganos, puede dañar cualquier cosa. ¿Sí me hago entender? O sea que si yo tengo un voltaje, digamos, 15 voltios, pero una corriente muy elevada, mataría. Uy, peligrosísimo, peligrosísimo. Yo recuerdo un día de los voltajes que me han agarrado a mí, un día me agarraron 4000 voltios. Yo decía, pucha, pero eso me sacudió feísimo, 4000 voltios. Pero la ventaja, ¿cuál era? Que la corriente era pequeña. 40 milis, ¿sí? Antes, de todos modos, pero ojo con eso, de todos modos, me pateó fuego, porque es que son 4000 voltios, es una cosa tremenda, pero no me hizo daño. ¿Y qué andaba haciendo? Estaba haciendo una bobina para un strober. ¿Han visto los strobers que ponen en las fiestas? Sí, los que alumbran rápido, eso. Los que alumbran rápido, que son como unos luces de neón que flashean. Resulta que la bobina que activa esa luz de neón es una bobina de 4000 voltios, pero las corrientes son pequeñas. Y yo, pues, obviamente, dentro de la inexperiencia, en algún momento metí la mano ahí, pucha. Sentí, pues, que quizá quedé como loco por un buen rato, ¿sí? Yo quedé como todo oído. Yo creo que fui y volví. Pero miren, por ejemplo, en las cercas eléctricas. Han visto que en las unidades residenciales colocan unas cercas eléctricas, ¿cierto? Que dice peligro. Y si tú miras eso,
ahí, obviamente, el voltaje es altísimo. He visto cercas eléctricas de 4.000, 5.000, 8.000 voltios, pero por ley no pueden utilizar corrientes muy altas porque pueden matar a alguien. Eso sí, una persona que arrime una cerca eléctrica de eso lo tira, o sea, lo tira. Es como un taser, ¿no? ¿Han visto los taser que usan los policías? Sí, eso pega más bueno. Los taser pringan bueno, o sea, los taser, eso duele, pero no te mata, o sea, te deja ahí tirado, pero no te mata porque las corrientes son muy, ¿qué? Son muy chiquitas. Entonces, hay que diferenciar estos dos conceptos, la corriente y el voltaje. Por ejemplo, cuando uno compra una pilita, ¿sí? Y les hago una pregunta a ustedes así abierta a todos. Cuando uno compra una pila para el control remoto del televisor, por ejemplo, para cambiar el televisor, y uno en un momento a otro, pues, uno ve que ya no está funcionando y que uno llega y coge el control y le pega así a ver qué, para que agarre, ¿no? ¿Ustedes qué creen que lo que se consume en un control remoto, la corriente o el voltaje? Así por intuición, ¿qué creen El que se consume voltaje. más El ahí? voltaje es de... Voltaje. El voltaje, muy bien. ¿Por qué el voltaje? Porque los controles remotos tienen un láser, ¿sí? Un diodo láser que es el que emite la orden. Ese láser consume el voltaje, más no consume ¿qué? Corriente. En cambio, si yo tengo un carrito de esos de control remoto, yo creo que muchos de ustedes les dieron algún juguete con pilas, ¿cierto? Que era, ya sea un muñeco, una muñeca, lo que sea. Y muchas veces, si había movimiento del juguete, ¿ustedes qué creen que ahí se consumía más? ¿Corriente o voltaje? Una corriente pues por los motores. Esa es la respuesta. Una corriente, porque todo lo que genere movimiento, todo lo que genere como esa energía potencial, esa dinámica, hace que se consuma mucha corriente. Por ejemplo, los drones. Ese es el dolor de cabeza, por ejemplo, hoy en día de los drones. ¿Cuál es el dolor de cabeza de los drones hoy en día? ¿Qué pasa con el tiempo de vuelo? ¿Qué creen ustedes? Es muy limitado. Muy limitado, ¿por qué? Por los motores sin escobillas consume mucho. Eso, porque como son motores sin escobillas, motores brushless, que le llaman, Brushless. ajá, son motores que realmente consumen demasiada corriente. Entonces, por más batería pues, de litio que usted ponga ahí, va a consumir muchísimo, ¿sí? Influye mucho el peso para Exacto. elevar eso. Exacto. Entonces, miren que estos dos conceptos son tan importantes que obviamente cuando uno va a programar algo, ya sea pues un sensor, un actuador, uno debe preguntarse, ¿será que esto qué necesita más? ¿Un voltaje o una corriente? Miren que en la industria, ustedes se imaginan que las industrias no tuvieran calderas, ¿sí? Y más de uno que de pronto ha tenido su experiencia industrial o que lo está viviendo, sabe que las industrias se manejan mucho con el tema de las calderas. ¿Por qué? Porque las calderas lo que hacen es producir ese vapor que hace que se produzca una generación de energía a través de una turbina para poder alimentar la parte de proceso. Ustedes imagínense que una industria estuviese conectada totalmente 100% a la red eléctrica. ¿Se imaginarían los consumos eléctricos tan berracos que una industria demandaría? Tremendo, ¿sí? Por eso, en los ingenios azucareros, por ejemplo, donde he tenido experiencia con las calderas, allá ese es el alma de la empresa. Las calderas, todo el tema de la quema de bagazo, todo el tema del gas para producir vapor. Y el vapor es el que mueve todas esas maquinarias a partir de la generación de energía. Porque si no, créanme que el consumo energético es una cosa tremenda, ¿sí? Ahora les hago una pregunta a ustedes, ya entendiendo estos dos conceptos. ¿Ustedes qué creen? ¿Un panel solar que produce un buen voltaje o una buena corriente? Un panel solar. Buen voltaje. Pero con el inversor hay que pues estabilizar la corriente, creo que es así. Exacto, o sea, lo que hacen los paneles es que te generan un voltaje constante, ¿sí? Pero la configuración hace que en algún momento tú puedas tener una buena corriente, ¿sí? Porque es que sabemos que los rayos que llegan, la radiación solar, ingresan al panel donde está el silicio y lo que hace es producir un efecto fotoeléctrico, se llama. Un efecto fotoeléctrico es que entra la radiación solar al panel y lo que hace es emitir fotones y que esos fotones son obviamente interpretados en voltaje y en corriente. Por eso cuando uno compra un panel, el criterio con que se lo venden a uno no es con voltaje, no es con corriente, a uno le dicen la potencia que genera, ¿sí? Porque ya vamos a ver qué significa la potencia. Entonces, el voltaje, haga de cuenta que es la fuerza, ¿sí? La fuerza e impulso de todos estos dispositivos. Por ende, normalmente el voltaje lo catalogan como el trabajo. En física lo catalogan como el trabajo que hace algo, una fuerza, sobre esa carga. Y si lo queremos ver por la parte matemática, la parte de fórmulas,
el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Y ya vamos a ver ahorita qué es la resistencia. Entonces, miren que antes de ponernos a programar, necesitamos saber qué es un voltaje, qué es una corriente, cuándo necesitamos. Mucha gente le tiene miedo al voltaje, pero tranquilos, hay que tenerle más miedo a la corriente, ¿no? Y la potencia es como a nosotros nos cobran en la casa los servicios públicos. ¿Sí? Ustedes en sus casas saben que le llega un recibo para pagar a la empresa de servicios públicos, el agua, la energía, ¿cierto? La potencia es algo que muchas veces los físicos lo catalogan así. Potencia P es igual a la cantidad de energía que se consume en el tiempo, ¿sí? Por ende, los físicos también la ven como la derivada de la energía sobre el tiempo. Cuando ustedes vean la derivada significa el cambio, ¿no? De la energía en el tiempo. Por eso a nosotros en nuestras casas nos cobran el famoso kilovatio hora, ¿sí? Si ustedes agarran un recibo público de sus casas y se ponen a chismosear un poquito el recibo, y uno a veces dice, uy, ¿por qué será que salió tan costoso este mes? Analice a ver, ¿sí? Cómo se cobra. Porque es que la potencia, miren la fórmula, la potencia es igual a la corriente por el voltaje. Todos, la empresa de servicios públicos nos garantiza a nosotros un voltaje. ¿Cuánto es el voltaje en nuestras casas? El estándar. ¿Cuál es el voltaje estándar de Latinoamérica normalmente? 110 voltios. 110 voltios, ¿cierto? Es constante, pero es lo que consume la corriente, la nevera, el horno microondas, el calentador de la casa, la plancha. Eso hace que esta corriente se consuma en el tiempo. Entonces, ¿qué hacen las empresas públicas? Como saben que el voltaje siempre va a ser constante, pero la corriente empieza a ¿qué? A aumentar dependiendo de su consumo. Eso es una multiplicación, o sea, la tienen súper clara para cobrar, porque es que esto es una relación directamente proporcional. Si la corriente empieza a subir, pues por ende la potencia de consumo y de gasto empieza a subir. Por eso ellos analizan esto en una hora, cuánto usted está gastando en potencia. Y por eso a usted le llega su recibo con el famoso concepto de los kilowatts hora, ¿sí? La unidad de la potencia son los watts, ¿sí? El vatiaje, lo que le llaman en español, los vatios, ¿sí? Y esa es la potencia, ¿sí? La energía que se consume como tal en alguna situación donde hay como una demanda, ¿sí? De energía. Por eso el tema de la nevera, por eso el televisor, eso consume, ¿sí? Todo consume, ¿sí? Y a veces, pues, obviamente yo creo que ahorita en diciembre tiende a consumir más porque, pues, el tema que el árbol de Navidad, que las luces de Navidad, que no sé qué, ¿cierto? Entonces, estos tres conceptos son muy importantes que ustedes los tengan en cuenta para poder arrancar este mundo del hardware. La corriente, el voltaje no son iguales, son diferentes. Recuerden que la corriente es el flujo de electrones en el tiempo. El voltaje es la fuerza con que impulsa, ¿sí? Como tal, esos electrones. Y la potencia es el consumo de energía en el tiempo en un determinado trabajo, ¿sí? Es tanto así que el concepto de potencia se utiliza en muchos contextos. Si ustedes analizan el concepto de potencia, no solamente se utiliza en el tema eléctrico. Si tú miras, por ejemplo, la potencia de un motor, ¿cuántos caballos de fuerza? ¿Sí? Se mide así, en potencia, en caballos. ¿Cuánto se mide la potencia de un ciclista que va subiendo una montaña? Ellos miran el bateaje, el desgaste que está haciendo la persona al momento de hacer esa fuerza cinética que está haciendo ahí y potencial. Entonces, miren que la potencia es una de las palabras que nunca se puede olvidar dentro del marco de la programación de hardware. La corriente, el voltaje y la potencia son parámetros que ustedes, cuando se metan a este cuento, tienen que medirlo a sus dispositivos, ¿sí? Miren que por acá, yo voy a quitar un momentico este fondo y les muestro algo. Por ejemplo, miren acá. Aquí tengo un Arduino, ¿sí? Esto es un Arduino que sirve mucho para programación. Pero resulta que los Arduinos consumen. Los Arduinos, por ejemplo, consumen voltaje, consumen corriente y consumen ¿qué? Potencia. Y estas cosas, por más que yo le agregue sensores a esto, por más que yo le agregue actuadores, hay que estar pendiente del consumo. Ustedes imagínense hacer un proyecto bien interesante
donde gaste más energía de lo que hace, no sirve, ¿sí? Es como cuando la gente dice, yo quiero tener una casa inteligente y verdaderamente yo quiero, ¿sí? Absolutamente yo quiero que esto sea súper inteligente y tenga sensores por todo lado de mi casa. Ahí hay un problema, porque es que el costo-beneficio, ¿no? Porque es que por más sensores que tenga en tu casa, por más cosas inteligentes que tenga en tu casa, pues también te está consumiendo energía, ¿sí? Entonces miren que es como un equilibrio que hay que mantener siempre en todo, ¿no? Un equilibrio muy importante en estos tres conceptos. Pero ya para finalizar esta parte introductoria, yo quiero que no se les olviden lo que les voy a decir a continuación. El voltaje, ¿sí? Y la corriente, los dos se presentan en dos formas, ¿sí? Los dos se presentan en voltaje o corriente continua o voltaje o corriente alterna, ¿sí? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque los voltajes continuos son aquellos voltajes que en el tiempo su valor de voltaje o corriente se comportan constantes. Ejemplo, si aquí dice 5 voltios, significa que siempre voy a tener constante ¿cuánto? 5 voltios. Denme un ejemplo, por ejemplo, de un voltaje continuo. Una batería, ¿cierto? Si yo agarro una batería y la mido en este momento, la batería siempre me está marcando un valor constante. Pero existe también voltaje o corriente alterna, ¿sí? ¿Qué es el voltaje y la corriente alterna? Bueno, nada más y nada menos, aquel voltaje o corriente que se comporta de esta forma, como una señal seno, una señal senoidal, que de verdadmente lo que hace es que tiene muchos valores en el tiempo. Y esta energía la tenemos en la casa. Esto es lo que le llaman energía AC y esto es lo que le llaman energía ¿qué? DC. Esto es lo que tenemos en nuestra casa para poder conectar nuestros elementos. Y esto es lo que usan, por ejemplo, los equipos electrónicos. Los sensores, los celulares usan DC. Cuando usted carga, por ejemplo, su celular al toma corriente, pues allá hay un aparatico, ¿no? Un aparatico que se llama adaptador o le llaman transformador o le llaman fuente, que te convierte esta energía que está en alterna y te la convierte en esta energía que es que DC. Cuando usted conecta su televisor al toma, ¿no? Usted lo inserta, al televisor le entra esto, los 110 voltios, ¿cierto? Los 110 voltios, pero internamente el televisor, como tiene elementos electrónicos, como tiene pantallas, condensadores, resistencias, resulta que este señor necesita un proceso de conversión. Un proceso de conversión de la corriente alterna a la corriente ¿qué? Directa. Por eso, la pregunta que siempre yo le hago a los estudiantes, un panel solar, ¿qué produce? ¿Corriente alterna o corriente directa? ¿Qué se imaginan ustedes? Un panel. Directa. Un panel produce directa. Y directa no sirve para activar un bombillo. Entonces tiene que haber un aparatico que se llama inversor, que lo que hace el inversor es convertir esa corriente directa y me la convierte en corriente ¿qué? Alterna. Por ejemplo, la batería del carro. La batería del carro, ¿qué viene siendo? ¿Directa o alterna? ¿Quién me dice? La batería del carro, ¿qué viene siendo? Directa, directa. ¿Por qué? Porque siempre me está marcando ese voltaje estándar lineal. Un ejemplo de alterna, ¿sí? Es la voz. Yo cuando estoy hablando aquí con ustedes, salen ondas. Eso es algo alterno, algo análogo, ¿cierto? Porque sale mi voz fluctuante en el tiempo, ¿sí? Entonces miren que hay muchas cosas que hay que aprender a diferenciar. Y esto tiene que ver mucho con el tema de los sensores. Ahorita que les voy a mostrar, se van a dar cuenta que uno tiene que preguntarse estas cosas. ¿Cuánto se alimenta mi sensor? ¿Con cuánto se va a alimentar mi programador, mi CPU? ¿Con cuánto? Mi motor, ¿con cuánto se va a alimentar? ¿Cuánto consume? Todos esos datos técnicos siempre hay que tenerlos muy presentes en los procesos industriales, ¿sí? Profesor, te iba a preguntar, digamos, en un circuito pequeño de Arduino, ¿uno cómo calcula o mide lo que es la corriente o el voltaje necesario para que este funcione? Ok, muy bien. Los Arduinos, ahorita les voy a mostrar, trae una tablita de especificaciones, ¿sí? Esa tablita de especificaciones la trae el Arduino y te dice máximo voltaje, mínimo voltaje,
cuánta corriente sale por pin, ¿sí? Por eso hay personas que cometen el error de que agarran los Arduinos y le conectan los motores directamente. Grave error. ¿Por qué? Porque lo que hacen los motores es dañar los pines porque las corrientes son muy chiquiticas. Entonces, una costumbre que uno hace es mirar la hoja técnica siempre de los elementos, ¿sí? La ficha técnica. Ahí te dice cuánto hay de voltaje, con cuánto se puede alimentar, con cuánto no se puede alimentar, las corrientes máximas, las mínimas, y ya a la medida del tiempo que tú le vas agregando cosas a tu circuito, tú llegas y con el multímetro puedes medir la corriente total del circuito y con base al voltaje que tienes de alimentación puedes hallar la potencia de consumo, ¿sí? Y eso es muy importante para los proyectos, los consumos energéticos, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo mucho en el tema de la agricultura y ahí tengo que trabajar fuertemente con los consumos. Usted imagínese yo tener un sensor para allá en el campo, en los cultivos, que va a durar muchos meses ahí. Yo necesito que mi circuito consuma menos para que la batería me dure bastante, ¿sí? Si no, pues obviamente va a ser muy complicado que me dure bien la batería. Entonces miren que todos estos análisis es algo que yo los invito a ustedes, antes de que nos pongamos a mirar la parte de programación, analizar siempre. Como vamos a trabajar la parte hardware y también la parte virtual, obviamente, antes de uno ponerse a programar, tiene que identificar, bueno, con cuánto se alimenta esto, ¿sí? Acostúmbrense, ¿sí? Acostúmbrense mucho a leer las fichas técnicas, a leer todos esos análisis que hacen los fabricantes de los circuitos, porque si no, créanme que pasan los errores. Hay gente que conecta al Arduino, por ejemplo, a voltaje súper alto, sabiendo que no se puede hacer. ¿Listo? Entonces, no sé si le respondí la pregunta al compañero. Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Y otra cosa era la función de los transformadores, digamos que uno ve en los postes de la calle, ¿es para aumentar la tensión y el voltaje o qué cosa? Los transformadores de la calle son para reducir. ¿Por qué? Porque estos son los postes. Haga de cuenta que estos son como los postes, ¿cierto? Y acá tengo otro poste por acá. ¿Sí? Y aquí están conectados por cables. Estas líneas a veces vienen por postes o en los países un poquito más desarrollados, esto ya viene pues subterráneo, ¿no? Resulta que estas líneas son las líneas primarias, ¿sí? Y estas líneas primarias obviamente traen una cantidad de voltaje súper alto, que eso no le llega a su casa. Esto lo que hay aquí es que a estos les colocan un aparatico que se llama transformador, ¿sí? Transformadores. Y estos transformadores le llaman transformadores reductores. ¿Qué es lo que hacen? Es agarrar este voltaje que viene viajando súper alto, ¿sí? Súper alto, y te lo lleva a tu casa, ¿sí? A tus 110 ¿qué? Voltios. Él transforma. Pero así como existen transformadores reductores, también existen transformadores que aumentan. Es decir, con poquito voltaje puedo aumentar más más voltaje. Entonces, esa es la labor importante de los transformadores. Por ejemplo, en un televisor, usted compra un televisor y usted sabe que su televisor trae un enchufe para conectarlo, ¿cierto? ¿A dónde lo conectamos? A la energía alterna, ¿cierto? Entonces, cuando yo conecto esto aquí, él internamente, este televisor que está aquí, internamente, tiene algo que se llama una fuente. ¿Y qué hace la fuente? Me permite regular los 110 voltios que vienen por aquí, y aquí la fuente lo que hace es, ojo, esos 110 voltios llegan y lo aplacan y lo convierten en corriente ¿qué? Directa. Porque dentro del televisor hay muchos dispositivos que electrónicos que no funcionan con la energía alterna, sino con la corriente ¿qué? Directa. Por eso, ese es el error de muchos equipos electrónicos, ¿no? La mayoría de daños típicos de los dispositivos electrónicos es ese, ¿sí? Que se dañó, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las fuentes. Se quemó la fuente, conecté, hubo un rayo y me quemó la fuente, porque la fuente es un elemento importantísimo, ¿sí? Para trabajar este proceso. Entonces, ¿sí aclaré lo del transformador? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Ahora, es muy importante que
también tengamos muy presente lo que les voy a decir. Este concepto, el concepto de resistencia. ¿Sí? ¿Y qué es la resistencia? ¿Sí? La resistencia es un elemento eléctrico que se opone al paso de la corriente. Al paso de la corriente. Entonces, es un elemento eléctrico que se opone al paso de la corriente. ¿Cómo así, profe? Bueno, esto es una resistencia, es un aparatico chiquitico, muy chiquitico. Sí, es un elemento muy chiquitico que tiene como unos colorcitos aquí. ¿Sí? Que son hechas de carbón. Estas son las resistencias. Y cuando dice que se opone, es que cuando yo le conecto a esta resistencia, por ejemplo, un voltaje, supongamos que le quiero conectar 50 voltios, lo que hace la resistencia es limitar el paso de esos 50 voltios. Es decir, que a lo que yo le conecte a este circuito, lo va a proteger, ¿sí? Si yo le conecto aquí algo que se llama una carga, o le conecto un bombillo, o le conecto, por ejemplo, un televisor, una nevera, lo que sea, me va a proteger las cosas, ¿sí? Las resistencias se usan mucho en electrónica, ¿sí? Porque ayudan a que el voltaje no le llegue, boom, de lleno a los equipos. Por ejemplo, un ledcito. Vamos a ver si tengo un ledcito por aquí. Un ledcito como estos. Por ejemplo, un ledcito como estos. Eso es un diodito LED, ¿sí? Este LED, si yo le suministro el voltaje directamente a él, posiblemente lo va a quemar. ¿Por qué? Porque él tiene un voltaje de alimentación. Entonces, ¿qué hace uno? Para que no le llegue directamente el voltaje a este LED, lo que hace uno es colocar una pequeña resistencia, muy chiquitica, ¿sí? Una resistencia que permita que el voltaje que le vaya a llegar al LED, ¡boom!, lo tumbe ahí un pedacito, ¿sí? Y eso, ese elemento es vital, perdón, para todo el proceso de electrónica. Vamos a ver si tengo una resistencia por aquí. Esto, por ejemplo, es una resistencia. Miren acá. Es una resistencia, un elementico muy famoso, hecha de carbón. A veces vienen también cerámicas, un material cerámico. Y lo que hace es oponerse al paso de la corriente para que no le vaya a llegar a esa carga directamente. ¿Listo? Entonces la resistencia, por eso, también se puede calcular. Usted en un circuito puede calcular la resistencia, lo que se opone. ¿Cómo lo calcula? La resistencia es igual a ¿qué? A, en este caso, ustedes siempre aprendan en esta ley de Ohm. Miren acá. ¿Sí? La ley de Ohm. La ley de Ohm me relaciona voltaje, corriente y ¿qué? Y resistencia, ¿cierto? Entonces, para hallar la resistencia sería igual al voltaje sobre la ¿qué? La corriente. Para hallar el voltaje, lo dije ahorita, ¿cómo era? ¿Cómo era la fórmula para hallar el voltaje? I por R. I por R, muy bien. Entonces coloco aquí voltaje. I por R. Y la corriente, ¿cómo era? ¿Voltaje sobre qué? Sobre resistencia, ¿cierto? Voltaje sobre resistencia. Entonces la resistencia es un elemento importante para este mundo de la electrónica. Se van a dar cuenta que es súper importante para todo este proceso. ¿Listo? Entonces quería yo arrancar con estos conceptos y ya para finalizar y pasar a nuestra presentación de hoy, yo quería que les quede claro esto que les voy a decir. El mundo de la electrónica se divide en dos cosas. En el mundo análogo y se divide en el mundo totalmente ¿qué? Digital.
el mundo se partió en dos, en lo análogo y en lo digital. ¿Cuándo empezó a partirse el mundo en dos? Lo análogo ha existido hace muchos años, ¿sí? De las Primeras Guerras Mundiales, de las Segundas Guerras Mundiales, pero cuando ya empezó la carrera espacial, la guerra de la Guerra Fría que hubo con Rusia, principios y finales de los 60, 70, para la carrera pues espacial que hubo fuerte, se empezó a crear el concepto de los chips, la parte electrónica, ¿sí? El tema de los chips de silicio. Todos los chips empezaron a surgir. Entonces, lo análogo siempre ha existido. Lo digital es lo que tenemos hoy en día, ¿sí? Cuando uno estudia este tipo de carreras, a uno le enseñan los dos mundos, el mundo análogo y el mundo ¿qué? Digital. Actualmente muchos de ustedes, y ustedes que están muy jóvenes, los estudiantes en la autónoma, que obviamente saben que han arrancado sus carreras súper jóvenes, posiblemente no les ha tocado mucho este mundo análogo. Pero pues muchos de nosotros también hemos visto o hemos vivido este mundo análogo. Los televisores análogos, ¿sí? Lo que era pues las señales análogas. Pero lo bueno de todo es que esto nunca va a pasar de moda. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de señales análogas son todas las variables físicas que existen en el mundo. O sea, la única forma que cambie esto es que pase pues el Armagedón y que obviamente cambie las leyes de la física. Es lo único que pueda pasar. Todo es posible, ¿no? ¿Sí? Pero todo lo que son variables físicas como la temperatura, ¿sí? Como los gases, como la presión, como la humedad, como todas esas variables industriales, ambientales, son análogas, no se comportan iguales. En el tiempo están variándose. Hoy está haciendo un solazo, pero posiblemente más tarde, ¿qué pase? Se oscurece y llueve. Entonces son señales que se comportan muy variantes en el tiempo y por ende, pues obviamente son difíciles a veces de controlar. Y el mundo digital, que en algún momento lo tocamos, creo que en la primera clase, el mundo digital es totalmente a lo concreto, a lo que es, ¿sí? Sí o no. Muchas veces, como califico yo en la autónoma, ¿no? Le digo a los estudiantes y les digo, bueno, muchachos, yo les voy a calificar de manera digital. ¿Funciona o no funciona? Y todo el mundo, uy, profe, análogo, análogo. Válganos un poquito el procedimiento. Eso es un ejemplo claro de los dos mundos, ¿no? Entonces, lo digital significa 1 o 0. Ya. ¿Es o no es? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿Hay o no hay? Blanco y negro. Eso es lo digital. Solamente dos momentos. Sí y no. ¿Hay o no hay? ¿Encendió o apagó? ¿Se activó el bombillo o se apagó el bombillo? Eso es digital. En cambio, el análogo sí mantiene fluctuando en el tiempo. ¿Sí? Imagínense yo decir que una señal de temperatura es digital. Eso es como extraño, ¿no? Porque si la señal de temperatura fuese digital, nomás tuviese dos valores, ¿no? En cambio, lo digital, aquí en Cali, ustedes saben que vivimos en un calor impresionante. Tenemos temperaturas en la noche, en la madrugada, pueden llegar a los 21, 22. Pero hasta ahora está haciendo un calor tremendo y puede estar en 34 perfectamente. Entonces varía en el tiempo mucho, ¿sí? Entonces, eso es un buen ejemplo. Es tanto así que cuando uno trabaja con paneles solares, uno ve este fenómeno. Cuando uno trabaja con paneles solares, uno ve esta campana, esta figura. Es una campana. Cuando el panel alcanza su máxima energía, es decir, que hay una buena temperatura, es porque está en el rango de las 12 del mediodía. Y aquí empieza otro rango, otro rango, otro rango, otro rango, otro rango. Cuando llega la 1 de la mañana, sabemos que la temperatura es menor. Pero, ¿qué pasa cuando ya llega las 5 de la mañana? Empieza a calentar, ¿no? Las 6 de la mañana empieza a calentar. Las 8 de la mañana empieza a calentar. 9, 10. Eso es un fenómeno de una señal totalmente, ¿qué? Analógica, ¿sí? Y es por eso que a mí me gusta que ustedes tengan esto claro. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta ahorita y para sus proyectos personales, yo sé que hay muchos que están trabajando con gases, con metano, con el tema de pH en la industria. Son variables que van a variar en el tiempo. Entonces, cuando uno compra el sensor, eso es lo primero que usted tiene que preguntarse. ¿Será que lo compro digital o lo compro análogo? Ojo con eso. O sea, depende cómo usted lo encuentre, en qué presentación. Porque acorde a esto es que usted va a programar este bicho. ¿Sí?
Porque este señor necesita que usted identifique primero si sus sensores son análogos o son ¿qué? Digitales. Es lo primero que hay que saber. Si es analógico o digital. ¿Listo? Entonces quería ya finalizar con esta partecita para que sigamos con la parte pues, de programación, ¿sí? ¿Qué se requiere como bases para programar hardware? ¿Y qué necesitamos como instrucciones básicas para que ustedes puedan empezar a hacer sus primeros programitas bien interesantes en las placas de Arduino, por ejemplo? ¿Alguna duda de lo que estamos trabajando hasta este momento? ¿Sí me escuchan o me quedé hablando solo como la vez pasada? Sí, no, sí te escuchamos. Pero no hay todo claro. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de la programación básica, instrucciones para que ustedes vayan acordando un poquito de lo algorítmico. ¿Listo? Bueno, uy, ya, denme un momentico que me tengo que tomar una pasta rapidito. Qué pena. Listo, ya quedó. Ya parezco un viejito con puras pastas. Ahora, vamos pues. Vamos a mirar este tallercito que trae para ustedes. Es un taller de prototipado rápido. Es un tallercito que les puede servir mucho para lo que están haciendo o para sus proyectos a futuro, ¿no? Hoy van a empezar a programar fuertemente esta parte. Resulta que cuando uno trabaja con proyectos, yo soy muy partidario de que cuando uno arranca un tema, uno aprende es haciendo, ¿sí? Y hay una frase que me gusta mucho de Confucio que dice, me lo contaron y lo olvidé. Y lo aprendí. Lo hice y lo aprendí. Es decir, que para mí, yo por ejemplo me considero de los ingenieros que me gusta hacer. ¿Sí? Y yo pienso que no hay nada más chévere que uno aprender la programación empezando a cacharreándole, ¿sí? Cacharreándole a las cosas. Con lo que yo les voy a dar hoy, les va a servir mucho para arrancar este mundo de la programación, pero también depende mucho de ustedes, ¿sí? Depende mucho de ustedes qué tanto practiquen. Yo les puedo dar muchos consejos, muchos tips, mucha teoría, mucho conocimiento, mucha práctica, pero en realidad en la programación uno mismo tiene que empezar a hacerle. ¿Listo? Entonces, esta es como la agenda que tengo en esta horita que tenemos para empezar a trabajar la parte de programación. Vamos a ver diferentes herramientas que existen para el tema de prototipado, ¿sí? Herramientas bien interesantes que les puede servir en algún momento antes de ver toda la parte de programación. ¿Listo? Un momentito que es que están haciendo un trabajo ahí. Que apaguen ese taladro. Listo. Herramientas de prototipado. Bueno, nosotros recordemos que todos ustedes están en un mundo muy digital ahorita, ¿no? En donde hoy en día tenemos muchas tendencias actuales en el mundo de la ingeniería. Yo siempre traigo a colación 3 de las tendencias más importantes que tenemos en el mundo de la tecnología para que usted sepa dónde moverse. Hoy en día hay mucho desarrollo en el tema de, por ejemplo, del uso de drones. Hoy en día hay mucho desarrollo, por ejemplo, en la parte de genética humana, en la parte de biotecnología, bioprocesos. Ahí hay mucho desarrollo. En el tema de drones, para el tema de los envíos, el tema genético, toda la programación también. El tema de las cosas, o lo que le llaman pues, el IoT. ¿Sí? El Internet de las cosas es muy valioso. O sea, es súper valioso para todo este proceso porque nos va a permitir prácticamente avanzar fuertemente en todo este proceso de la conectividad. ¿Sí? Recuerden que la conectividad hace parte de todo lo importante del mundo hoy en día. Hoy en día, un proyecto que no esté conectado es un proyecto que queda como ahí, al aire. El tema de la robótica. ¿Sí? El tema de la robótica es muy importante hoy en día también. Y por ende, también es de vital importancia que ustedes aprendan en algún momento a la automatización de los mismos. La inteligencia artificial es algo que también se está escuchando hoy en día. También requiere programación. Todo lo que he mencionado anteriormente requiere temas de programación.
El tema de realidad virtual, o lo que le llaman realidad aumentada, es también una tendencia de la programación. ¿Cuál es la diferencia entre algo que se llama realidad aumentada y algo que se llama realidad virtual? Bueno, la realidad virtual es crear ese mundo totalmente virtual, unas gafas de inmersión para crear ese mundo totalmente virtual, digital. Y la realidad aumentada es la mezcla, ¿sí? Es la mezcla de un mundo digital y un mundo real. Por ejemplo, la aplicación de Pokémon, que estuvo muy de moda, ¿no? La aplicación de Pokémon Go, lo que hacía esa aplicación era que yo podía activar mi celular y poder como tal activar el famoso realidad aumentada y podía ver que ahí me aparecía como un Pikachu, ¿sí? Dentro de mi cama, dentro de mi baño, dentro de lo que sea. ¿Es por qué? Porque estoy mezclando el mundo real con el mundo ¿qué? Virtual. Y eso también requiere mucho el tema de la programación. Hoy en día, la programación también se ve muy aplicada al Big Data, ¿sí? ¿Y el Big Data qué viene siendo? El Big Data es todo lo que es analítica de datos, todo lo que es agarrar todos esos datos de los sensores y empezar a analizarlos en la nube, ¿sí? Muchos proyectos de ustedes a futuro y de pronto algunas personas que están aquí, que están trabajando en proyectos, van a hacer analítica de datos. Les toca analizar. ¿Y qué es analizar datos? Los promedios, las desviaciones estándar, ¿sí? Las medias, todo lo que le llaman, pues, los coeficientes de correlación, toda la estadística que uno conoce y que le han enseñado en la universidad en algún momento, tiene que aplicarse en el Big Data. Lo que pasa es que el Big Data, haga de cuenta que es como la estadística tradicional que se hacía a puño y letra. Hoy en día toda esa estadística se hace a nivel computacional, en sistemas ya en la nube, para un tratamiento de datos en volumen, ¿sí? Mucho volumen y entregarle un beneficio a los usuarios con esos datos. Y hay una tecnología que está revolucionando el mundo, que obviamente es una tecnología que se llama el blockchain, y el blockchain es como una especie de cadena de suministros digitales, es decir, es la creación de la famosa moneda digital, para que verdaderamente todos o el mundo está evolucionando hacia allá. Lo que ustedes han escuchado como las criptomonedas, como el Bitcoin, el Ether, todas esas monedas digitales hacen parte de esas tecnologías que están creciendo cada día más, que como lo que le llaman el blockchain, y poder crear ya una moneda propia sin necesidad de intermediarios. Eso es lo que tiene temblando a muchos bancos en los países, ¿sí? Porque saben que el blockchain apenas llegue y se desarrolle y se despliegue de una forma en cada país, la intermediación financiera se acaba, ¿sí? Porque si yo le quiero consignar algo a Dayana directamente, se lo va a consignar a ella de manera todo digital. No tengo que ir a un banco para que me guarde mi plata, sino que todo está en moneda ya en la nube. Ah, que la seguridad y todo eso, pues obviamente tienen sus seguridades. Entonces miren que esta es una de las tendencias también que hay en el mundo de la ingeniería y que ustedes en su industria donde se encuentren tienen que apalancarse. Hoy en día uno tiene que apalancarse en esas tendencias, en esas megatendencias del mundo. El mundo cambió, está cambiando y llegó así, y llegó para quedarse así, y por ende la tecnología digital es lo que verdaderamente está sobreviviendo, ¿no? Toda la economía digital es lo que está ahorita sobreviviendo. Y ya finalmente, ¿por qué es tan pertinente ver lo que vamos a ver a continuación? Porque muchachos, vea, es una realidad. O sea, es una realidad. Miren esta estadística. En el año 2003 éramos en el mundo 6,3 billones de personas y habían 500 millones de dispositivos conectados a Internet en el 2003. Pero miren que en el 2010 éramos 6,8 billones de personas en el mundo y ya habían 12,5 billones. Prácticamente había duplicado la cantidad de personas. Y miren al 2020. En el 2020 aproximadamente tenemos 7,6 billones de la población mundial. Y hoy en día existen 50 billones de dispositivos, cualquier dispositivo, ¿sí? Conectado a ¿dónde? A Internet. Un reloj, una tablet, un celular, un lápiz inteligente, una gafa inteligente. Entonces, ¿qué significa eso? Que hoy en día, negocio que no esté en Internet, negocio o proyecto que no se pueda visualizar desde Internet, o proyecto que no tenga conectividad, se queda corto. ¿Sí? Porque esto ya es una realidad y tenemos que formarnos en eso. Tenemos que formarnos en la programación que vamos a empezar a ver para ir poco a poco llegando a ese nivel de la nube. Y les voy a contar pues una noticia. En el mes de enero voy a sacar un curso como este que tiene que ver con todo el tema de conectividad con la nube. ¿Sí? Cómo hacer conexiones con la nube y espero pues están cordialmente invitados y lo bueno, totalmente gratis para ustedes. Ahora, vamos a arrancar entonces con la programación.
La programación consiste en lo siguiente. Resulta que antes de ponernos a programar hardware, yo necesito que ustedes sepan diferenciar, ¿sí? Leonardo, para entrar al curso, yo les envío a ustedes al correo la fecha exacta cuando arranca para que se matriculen al curso, ¿listo? El mundo de la programación de hardware, yo lo recomiendo siempre que siempre trabajemos con hardware libre, muchachos. Hoy en día, la tendencia, la comunidad que hay en Internet es muy grande, ¿sí? Trabajemos con hardware libre, que de verdad podamos disfrutar de toda la información que existe globalizada. ¿Qué pasa cuando uno no trabaja con hardware libre? Es decir, que si yo tuviese una placa por acá, tendría que pagarle a una empresa para poder utilizar la licencia. Esto le pasa mucho a la industria. La industria es muy monopolizada por las marcas, por las grandes marcas. Tiene que ser esto, tiene que ser Siemens, tiene que ser Alan Braille, tiene que ser, y eso está cambiando. Eso está cambiando. Por ende, ustedes que van a arrancar a este mundo de la programación ahorita, se van a dar cuenta que el hardware libre es una tendencia mundial. Trabajen con cosas de bajo costo, cosas que no le tengo que pagar licencia a nadie, para que usted pueda sacar su margen de utilidad bien interesante a futuro. Y también existe tanto el hardware como el software libre. Siempre dedíquense a trabajar estos dos conceptos, hardware y software libre. Hoy en día ya no está tendencia yo pagarle a una empresa por una licencia. Desarrolle su propia software bajo el concepto de libre. Y ojo, libre no es simplemente que yo lo puedo descargar gratis, no. Libre es que usted puede distribuirlo también, ¿sí? Entonces, ojo con eso que les puede servir. Dentro de las placas más populares que tenemos en el mundo de hardware, están las famosas placas Arduino. Yo creo que muchos de ustedes y los que son invitados externos de la universidad lo han escuchado de pronto, que también tenemos en este curso personas externas de la universidad que están muy interesadas en el curso. Y obviamente Arduino es una placa como la que estoy mostrando acá. Eso es un procesador. Haga cuenta que es un procesador el cual ya no viene programado cuando uno compra un computador. Usted lo va a programar. Y usted lo va a programar a lo que quiere que él haga. O sea, usted le va a mandar órdenes a este programador, ¿sí? Y obviamente el programador le manda al procesador las órdenes que usted quiera. Usted le va a mandar, quiero que me prenda tal cosa, le prende tal cosa. Quiero que me apague tal cosa, me apaga tal cosa. Quiero que me lea un sensor, me lea un sensor. Quiero que me active una casa inteligente, me active una casa inteligente. Quiero que me monitoree variables bioquímicas, lo lee. Quiero que me lea variables ambientales, lo lee. Todo lo que usted se pueda imaginar, ¿sí? Y para eso, pues existen diferentes tipos de Arduino, ¿sí? Cuando ustedes escuchen la palabra Arduino como tal, esta palabra Arduino no es la placa como tal. Arduino es un concepto, ¿sí? Es un concepto de programación. Es un concepto de programación que yo le llamo programación de alto nivel. Y Arduino es hecho en Italia, pero imagínense, hecho con el concepto de hardware libre, es decir, que ellos lo venden, pero cualquier persona puede construir su propio Arduino. Por eso, los chinos, que saben que los chinos son unos berracos para todo este tema pues, de las copias, han pirateado la marca Arduino, ¿sí? Y es por eso que los chinos han sacado versiones chinas de Arduino. Miren que aquí yo les voy a mostrar. Les voy a mostrar. Este es un Arduino 1 chino. Y este es un Arduino 1 original italiano. Y ustedes me preguntarán, profe, ¿y los dos qué? ¿Los dos hacen lo mismo? Los dos hacen lo mismo. Es que los chinos son berracos. Pero ¿cuál es el tema? Es que el chino es más barato. El chino es 50% más barato. Pero ¿qué ventajas tiene el original? Bueno, ventajas del original que tiene su sello de certificado original. Una, la gente que le gusta pues trabajar con lo original. Y segundo, dicen, y a mí no me ha pasado, pero dicen la gente que trabaja con los originales, yo trabajo con los dos, trabajo con chinos originales, me funciona muy bien, no he encontrado la diferencia todavía muy radical, pero dicen que dura más, ¿sí? Que tiene como más tiempo de vida el original. Si lo miramos en precio, ¿sí? En precios colombianos,
un Arduino de estos original puede costar más o menos los 70.000, 80.000 pesos. Uno original. Y si miramos, un Arduino chino está costando más o menos los 25 y los 30.000 pesos. Una diferencia, ¿no? Entonces miren que esto es lo bueno del concepto de hardware libre, que muchas personas pueden, ¿sí?, utilizarlo y usted no tiene que pagarle a nadie por utilizar estas placas. Y ahí es donde uno tiene que darse cuenta, ¿no? ¿Qué necesita? Porque es que hay muchos tipos de Arduinos. Hay Arduinos, y ahorita vamos a ver los pines, hay Arduinos que son como estos. Este se llama Arduino Uno. Es un microprocesador, ¿sí?, que sirve para activar cosas, leer sensores, ¿sí? Yo ahorita les coloco unas páginas donde les puedan conseguir. Aquí en Cali, tristemente, pues no tenemos el mercado de los Arduinos. La gente abusa mucho, ¿no? Aquí hay un mercado todavía que verdaderamente se puede explotar mucho con el tema de los componentes electrónicos. Pero si usted va al centro, por ejemplo, a Electrónica San Nicolás, como dice Leonardo, usted va allá a donde venden todos esos materiales, te pueden cobrar mucho, o sea, mucho más caro, ¿sí?, que lo que tú puedes conseguir, por ejemplo, por internet. Tú puedes comprar por internet o, como dice Leonardo, a veces la gente compra en AliExpress. Eso sí, te demoras un tiempo que te llegue, pero te aseguro que te va a salir súper barato. Entonces, aquí todavía en Cali no hay un negocio como tal que explote esto al máximo. Hay que explotarlo, ¿sí? Pero el Arduino Uno es de los más famosos. ¿Qué puedo trabajar con Arduino Uno? ¿Sí? Con Arduino Uno puedo trabajar temas de sensórica, puedo trabajar todo el tema de actuadores, ¿sí? Puedo trabajar pues con procesos que tengan que ver con comunicaciones, puedo adaptar un módulo Wi-Fi, lo que yo quiera. Es muy bueno para aplicaciones pequeñas y medianas. Pero hay Arduinos más grandecitos, como el que les mostré ahorita. Son placas como estas, un chip, que se llama Arduino Mega. Arduino Mega. Este Arduino Mega ya es un monstruo. O sea, ya es otro nivel. Porque tiene muchos pines para utilizar. Tiene 53 pines para yo activar 53 cosas y desactivar 53 cosas. Y eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. No utilicen un Arduino por utilizar. Utilicen un Arduino que de verdad supla su necesidad, ¿sí? Que muchas veces uno no tiene en cuenta eso. Y de verdad uno tiene que trabajar con Arduinos que suplan mi necesidad. Ustedes imagínense yo trabajar con un Arduino que yo nomás haga este proyecto, que aplauda y se me enciende el bombillo acá arriba. ¿Yo para qué voy a utilizar un Arduino Mega si tiene 53 pines y nomás necesito 2 pines? Entonces miren que estoy como suboptimizando las cosas, ¿sí? Es lo mismo cuando alguien compra un computador gamer y va a utilizar el computador gamer para trabajar con Word. ¿Para qué? ¿Para qué un gamer? ¿Sí? Es como el que compra una bicicleta súper costosa para ir a la tienda. ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, es ahí donde verdaderamente ustedes tienen que tener ese ojo clínico, ese criterio de selección de cuál es la mejor placa. Aquí tenemos otro Arduino muy famoso que se llama el Arduino Lilipad. ¿Sí? El Arduino Lilipad. Este Arduino Lilipad sirve para proyectos, y miren con lo que voy a decir, y ustedes se van a acordar de este nombre a futuro de mí. Sirven para proyectos para hacer ropa inteligente. Sirven para coser en la ropa. O sea, yo puedo agarrar mi camisa y colocarle aquí un Arduino y coserlo para que mi camisa, por ejemplo, me lee el nivel de temperatura que yo tengo. O para que mi camisa de pronto se vuelva inteligente. O para que este aviso que aparece aquí alumbre. Eso es un Arduino que se puede tejer. Y es muy chévere. ¿Sí? Se llama el Arduino Lilipad. Para aquellos proyectos que requieren portabilidad. ¿Sí? Aquellos proyectos que requieren una muy buena usabilidad. ¿Sí? Y que obviamente va muy enfocado al tema de los wearables. Le llaman los wearables, es lo que verdaderamente sirve para tecnología de uso. ¿Sí? Los Arduino Lilipad son económicos, son muy económicos. En Colombia pueden estar costando, pues aquí como todo le sube el precio, pueden estar costando para unos 40.000, 50.000 pesos, dependiendo pues, obviamente, la cara que le dan a uno, ¿no? Muchas veces. Aquí tenemos otro Arduino, pues esto ya es un monstruo. ¿Sí? Esto es para proyectos grandes. Se llama Arduino Due. Este Arduino tiene un procesador mucho más potente que los anteriores. Es un procesador que funciona a 32 bits. ¿Qué significa 32 bits?
significa que tiene una velocidad de procesamiento mucho más grande que los otros. Estos de acá tienen procesamiento de 8 bits, ¿sí? 8 bits cada uno. Este es de 32, es decir, que tiene más capacidad de procesamiento. Por acá hay un Arduino que es como el nombre de uno de los chicos de acá. Arduino Leonardo, se llama así. Y ustedes van a decir, ¿en serio? Esta placa se llama así, Arduino Leonardo. Es una de las primeras placas que salió junto con el Arduino 1 y se usa mucho para el tema de conexiones de videojuegos, ¿sí? Conexiones, por ejemplo, más que todo de interfaces, de teclados, interfaces, por ejemplo, de inmersiones, se usa mucho para la parte gaming. Y por aquí tenemos otro Arduino, perdón, otro Arduino que se llama un Mega, también, pero es un Mega que tiene un SDK. ¿Qué significa esto? Que en este Arduino Mega yo puedo utilizar algunos códigos de Android para hacer testeos de aplicativos Android. Eso ya depende del proyecto. Y por aquí tenemos unos Arduinos más chiquiticos, ¿sí? Por acá tenemos los famosos Arduinos Nano o los Arduinos Micro, que son Arduinos chiquiticos, muy pequeñitos, para aplicaciones que requieren portabilidad, para aplicaciones que requieran de pronto su tamaño un poco más pequeño, al alcance de todos, al alcance de su mano, y son muy buenos. Lo que pasa es que entre más chiquiticos, pues tienden a ser un poquito más limitados en cuanto a ¿qué? A las funcionalidades. Y por aquí tenemos algo que se llama el Arduino Yum. Este Arduino que ustedes ven aquí es un Arduino que se utiliza más que todo para crear casas inteligentes en algún momento. Todo el mundo desearía tener su casa inteligente, ¿no? Y se hace con Arduino Yum. Y es muy chévere, ¿sí? Es muy bacano porque les permite en algún momento avanzar en lo que ustedes quieran. Y aquí finalmente tengo un Arduino que se llama el Arduino Explora. Es un Arduino que sirve para la parte de juegos también. Si ustedes miran ese Arduino parece un control de videojuegos, ¿cierto? Tiene por acá un joystick y por acá tiene unos botoncitos, ¿sí? De adelante, atrás, derecha, izquierda. Y lo bueno de esto es que yo lo puedo conectar con varios sistemas de programación. Puedo crear un control que me active tal cosa, que me active la luz de la cocina, que me active la luz del baño, que me active todo. Lo puedo comandar desde ahí. Y es muy bacano, porque es que cuando uno aprende este mundo del Arduino, ya uno se imagina qué quiere hacer. Por ejemplo, las personas que trabajan mucho con temas químicos, con los cuartos blancos que le llaman, ¿no? Con el tema de microbiología y todas esas cosas. Estas cosas son muy buenas para medir las humedades del sitio, qué tan limpio está el sitio, qué índices, por ejemplo, de partes por millón hay de algo que usted quiera medir, por ejemplo, de oxígeno, de gases, metano, CO2, dióxido, lo que quiera. Eso es chévere porque uno puede monitorear muchas cosas. Entonces, aquí me puedo quedar toda la berraca tarde mostrándole todos los tipos de Arduinos que existen. Existen muchos, ¿sí? Existen muchísimos, pero yo quiero mostrarles como lo más importante, ¿listo? Igual, con la programación que vamos a ver ahora, es una programación que usted puede programar cualquiera, ¿sí? Usted puede programar absolutamente cualquiera. Pero eso sí, hay que conocer los pines básicos. Para poder aprender a programar estos Arduinos, necesitamos conocer los pines básicos. Los Arduinos tienen un puerto, se llama un puerto. Tienen un puerto. Es un puerto USB. USB que le llaman, o USB, que sirve para que usted lo conecte al computador. Usted puede energizar el Arduino directamente desde acá, desde el computador. Miren acá, yo tengo mi Arduino por acá. Tengo un cable USB, mírenlo aquí. Y este es el puerto que yo les digo. Este que está aquí es el puerto para conectar al computador. ¿Por qué es importante conectar al computador? Porque usted desde el computador le va a pasar el programa ¿a quién? A este chip. Entonces yo lo conecto, inmediatamente él prende. Miren acá, miren que encendió. Entonces, ¿qué significa? Que ahorita yo le puedo mandar un código a él y lo puedo programar lo que yo quiera y las veces que yo quiera. Y le mando órdenes para que haga lo que quiera. ¿Listo? Acuerden que los procesadores no son inteligentes. El inteligente es usted, que es el que le va a dar las órdenes
a ese código, a ese microcontrolador que está ahí, para que haga lo que usted quiera. También los Arduinos se pueden alimentar por aquí. ¿Sí? Por aquí tú puedes alimentar esto con una pilita de 9 voltios. Puedes alimentarlo con un adaptador. ¿Sí? O lo que llaman adaptadores. Normalmente pues los rangos de alimentación lo oscilan entre los 6 voltios a los 12 voltios por acá. También lo pueden hacer. Los Arduinos tienen pines digitales. Ojo, lo que vimos ahorita. ¿Sí? El Arduino le dice a uno, ¿dónde están los pines digitales? Y ya ustedes saben qué es digital. ¿Qué significa? Que por esos pines solamente puedo hacer dos cosas. Activar o desactivar. Nada más. Activo, desactivo o también puedo leer si hay o no hay. No puedo hacer nada más. Esos pines que me dice el Arduino que son digitales son exclusivamente ¿para qué? Para leer sensores digitales o para activar cosas o activar LEDs o activar lo que le llaman pues motorcito, lo que usted quiera. ¿Sí? Pero abajito, miren abajito lo que aparece. Abajito aparecen unos pines que arrancan con la letra A. ¿Sí? Y la letra A significa análogo. ¿Sí? Análogo. Es decir, que por aquí, por estos pincitos que arrancan con la letra A, es donde yo voy a conectar mis sensores que totalmente análogos. ¿Listo? Entonces miren que Arduino es muy intuitivo, porque Arduino le dice a uno análogo, y ya uno sabe que va el análogo. Y el Arduino también nos permite regalarnos voltaje. ¿Cómo así regalarnos voltaje? Él también sirve como una especie de fuente. Él también nos regala los famosos tierras, los GND o no negativos, ¿sí? Y también nos regala por acá voltajes de 5 voltios y también nos regala voltajes de 3,3 voltios. ¿Para qué sirven estos voltajes? Estos voltajes sirven para que en algún momento, por ejemplo, ven acá, yo tengo aquí un sensor de distancia, tengo un sensor de ultrasonido. Y este sensor de distancia se lo voy a conectar al Arduino. Entonces, este sensor de distancia necesita alimentarse. Necesita que le entre energía a él, 5 voltios. ¿Y de dónde lo va a sacar? De ahí donde señalé. El Arduino nos regala 5 voltios o 3,3 voltios para alimentar sensores o para alimentar cosas que queramos activar. Y lo vamos a ver ahorita. ¿Listo? ¿Qué más necesitamos saber? Este chip que ustedes ven aquí, que estoy señalando, este es la CPU. Este es el berraco bicho que tiene que leer nuestro código. ¿Sí? Ese es el chip que le vamos a mandar el código para que haga lo que yo quiera. ¿Sí? Y así ya uno tiene que identificar las partes, ya sea un Arduino Mega, ya sea pues un Arduino Uno, ¿sí? Lo que sea, uno tiene que identificar como tal esas partes que son fundamentales en el proceso. Entonces, ¿alguna duda o cuestión hasta el momento? Profe, yo tengo una pregunta, pero no sé si me salgo un poquito como del proceso en el que vamos. No, tranquila. ¿Por qué el sensor de distancia al ultrasónico se conecta a los pines digitales? Muy buena pregunta. El sensor ultrasónico, el que mostré ahorita por acá, ya se me perdió, no sé qué lo hice. Bueno, no, ya lo encontré. Este sensor ultrasónico que tengo aquí, él es digital, ¿por qué? Porque él funciona como la naturaleza de los murciélagos. Los murciélagos lo que hacen es enviar una señal, ¿sí? Ultrasónica. Y los murciélagos cuando ven que detecta un obstáculo, esas ondas se devuelven. Entonces ellos tienen un sistema que detecta la distancia que hay entre ellos y un obstáculo. Lo que pasa es que estos señores, ese fenómeno físico de lo ultrasonido, ya lo codifican con estos chips que están acá atrás. Y esos chips que están acá atrás son digitales. Entonces las salidas son digitales. O sea, el ultrasonido como tal es análogo, pero el fabricante, para evitar que usted se enredara con las fórmulas del ultrasonido en algún momento, te creó un chip acá atrás para que te convierta digital y sea más fácil de leer. Ah, ok, profe, muchas gracias. Pero por naturaleza, o sea, si tú me haces esa pregunta otra vez, yo te digo que por naturaleza la variable de ultrasonido es análoga.
¿sí? Es análoga. Pero ya el fabricante de estos sensores, él dijo, bueno, para que nuestros programadores no se vayan a enredar, agreguémosle un chip por acá atrás, ¿sí? Un chipcito por acá atrás, que te convierta esa señal analógica y te la convierta en una señal, ¿qué? Digital. Ok, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra duda o pregunta a nuestros pines? Porque es importante tener claro estos pines para lo que se viene. Bueno. Vamos a ver cuántas personas tenemos acá. Bueno, tenemos a 15 personas. Vamos a seguir entonces. Bueno, hay más dispositivos, ¿no? Obviamente no es el objetivo del curso, pero le quiero contar que existen muchos más dispositivos. No solamente en el mundo existe Arduino, ¿no? También tenemos algo que se llama la famosa Raspberry, ¿sí? La Raspberry Pi. Es una placa muy interesante de programación que posiblemente podemos hacer un cursito del año entrante sobre Raspberry Pi, ¿sí? Que les pueda servir mucho. Una Raspberry Pi es muy potente, ¿sí? Una Raspberry Pi de verdad es para proyectos más grandes, ¿sí? Miren acá. Esta placa que ustedes ven aquí es una Raspberry. Una Raspberry es un computador más avanzado que un Arduino. Es un computador literal, ¿sí? ¿Esa cuánto cuesta? La Raspberry está costando más o menos en el mercado unos 280.000 pesos colombianos. ¿Pero esa cuál es? ¿La 3 o Esta es la 3. Esta es la 3. Ah, ok. Sí, pero la 4. La 4. Es potente. La 4 vale un poco más, ¿no? Claro. Y la 4. ¿La compraste aquí o por AliExpress? Claro, no, la 4 ya es un monstruo. O sea, la 4 ya. Por acá yo creo que la tengo. Miren acá. Esto es un monstruo. Esto ya tiene 8 de RAM. Tiene como 8 núcleos. ¿Sí? Y lo bueno de estas tarjetas es que yo puedo conectar puertos USB, cable de internet, mini HDMI. ¿Sí? Ahí le puede montar Windows, si no estoy mal, ¿no? Le puedo meter Windows y también Linux, ¿no? Que es como Linux, el sistema operativo por excelencia. Ajá. Y les cuento un secreto de este tipo de placas. Este tipo de placas nacieron, y aquí donde uno le da como tristeza de nuestros gobiernos, ¿no? Aquí donde uno le da tristeza como de nuestro sistema político. Resulta que estas placas las crearon ni siquiera para la gente del común. Estas placas las crearon en el Reino Unido, ¿sí? En la Universidad de Cambridge, para que los niños de primaria del Reino Unido aprendieran a programar. O sea, que en quinto de primaria ya estuvieran programando bastante el tema de Linux, el tema de Raspberry. Imagínense, así fue que nació esto. O sea, esto no era abierto para el público. Pero al ver, ¿sí? Al ver, muchachos, que esto cogió tanta popularidad, al ver de que verdaderamente esto creció tanto en el tiempo, empezaron a ver que había un mercado muy grande, que los países emergentes como los nuestros empezaron como a decir, uy, no, eso está muy chévere. Y esto se popularizó y hoy en día pues, es una de las placas más importantes del mundo de la programación, ¿sí? Lo que le llaman la famosa Raspberry Pi. Y existen muchas, ¿sí? Existen muchísimas. Exacto. Y miren que es un error de la programación. Yo, por ejemplo, siempre le digo a los pelados de colegio, a veces que le hago algunas conferencias, yo les digo, muchachos, empiecen a programar por su cuenta. Porque es que nuestro sistema educativo en el colegio nunca nos dicen que es algo de programar. No nos dicen nada de eso. O sea, en nuestros colegios, yo me acuerdo en mi época, cuando yo veía programación, ahí me acuerdo de la programación. Trabajar con Word. Esa era la programación. PowerPoint, hacer una presentación en PowerPoint, wow, eso era lo máximo. Que poco a poco algunos colegios sí lo están haciendo porque están entendiendo que esto es el camino para mucho desarrollo del país. Lo bueno de la Raspberry, como para concluir esta parte, es que la Raspberry hizo que yo me enamorara, ¿sí? Que yo me enamorara mucho de la programación más, o sea, más. Yo cuando salí de la universidad en el año 2011, yo la verdad, esto no existía, o sea, esto no existía.
Y resulta que cuando yo salí de la universidad, yo dije, no, yo tengo que aprender a programar mucho. ¿Sí? Y muchas de las cosas que hoy en día yo programo las aprendí de manera muy autodidacta. Y es algo que yo siempre le digo a los estudiantes. Uno se hace, o sea, uno es el que hace. La universidad brinda cosas muy importantes, pero en realidad uno es el que se hace. Y es como la disciplina de la programación, ¿no? Entonces miren que un tiempo para acá, cuando aprendí a manejar la Raspberry Pi, yo soy fanático a las pantallas. Yo no sé, yo tengo como, no sé cómo se le llama eso, pero tengo un encantamiento con el tema de las pantallas. Yo tengo, por ejemplo, aquí, ustedes no pueden ver, pero tengo una pantalla aquí, otra pantalla acá arriba, otra chiquitica acá. O sea, esto parece como la cueva de Batman. Pero resulta que, ¿y eso por qué? Pues porque como uno se va enamorando de la programación, resulta que yo era muy fanático de los famosos Smart TV, lo que venden en el comercio, mañana que es Viernes Negro, ¿sí? Mañana ustedes ven todo el mundo comprando Smart TV, Smart TV, Smart TV. Y resulta que el Smart TV, a diferencia de una pantalla normal que no tiene inteligencia, la diferencia en precio es bastante abismal. Pues adivinen qué hago yo. Yo jamás volví a comprar televisores inteligentes. A los televisores inteligentes le agrego esto y mi televisor ya quedó inteligente y mucho mejor. ¿Por qué? Porque a estas placas les puedo agregar Netflix, Amazon Prime, Spotify y quedó como un centro de entretenimiento, películas, reproducción en 4K y obviamente tiene salida HDMI y ya, mi televisor quedó inteligente, ¿sí? ¿A cuánto? A menos precio porque lo puedo comprar por internet y me sale mucho más barato, ¿sí? Y tengo disco duro propio, tengo acceso a lo que yo quiera, ¿sí? Y le puedo instalar las aplicaciones que yo quiera. Entonces miren que la Raspberry sirve mucho también para centro de entretenimiento, ¿no? Ahí les dejo ese datico para que ustedes en algún momento se motiven con sus aplicativos. Bueno. Por acá vamos a mirar rápido. Hay otras marcas, ¿no? Hay otras marcas de placas, como acá hay otros fabricantes. Hay muchas placas en el mundo, ¿sí? Hay muchas placas de circuitos que sirven para programarse. Esta es una que está muy famosa ahorita. Se llama la Tinkerboard de Asus. Sabemos que Asus es una marca que le ha ido muy bien en la parte de computadores portátiles y también ya sacaron su propia placa para programar, su propia board. Se llama la Tinkerboard. ¿Sí? Y esta plaquita es muy parecida a la Raspberry Pi. Es una barraquera, o sea, esto es un monstruo para hacer aplicaciones bastante complejas, ¿sí? Y obviamente, pues, es un poquito más costosa, ¿sí? Que obviamente la placa, pues, de Raspberry Pi, ¿sí? Pero es muy bacana, o sea, es muy bacana, la recomiendo mucho también para el tema de la programación. Yo cuando hice una comparación, ¿no? Utilicé la Raspberry Pi y prácticamente también utilicé, a ver si la tengo por acá. Entonces hice como un estudio, ¿no? Tengo que subir el video a YouTube porque hice un estudio comparativo. Hice la Tinkerboard versus la Raspberry. Y obviamente me gustó mucho el desarrollo de Asus porque Asus tiene un sistema de refrigeración del procesador mucho mejor que la Raspberry. Entonces, mírenla acá. Es una berraquera, es una mini board de bolsillo. La llevo aquí y programa lo que usted quiera. Esta me sirve mucho, por ejemplo, para los proyectos que yo hago. Para los proyectos que tienen que ver con conexión, con conectividad, y sirve muchísimo. Entonces, miren que uno no se va a casar solamente con Arduino, sino para que ustedes abran su mente y se den cuenta que en el mundo de la programación de hardware existen muchas placas, pero ¿dónde tiene que volverse uno bueno? Aprender a programar. ¿Sí? Usted, vea, después de que usted aprenda a programar, no importa la placa que le pongan, usted ya arranca. ¿Sí? Y por ende vamos a empezar por ahí. Vamos a arrancar con los fundamentos de programación de hardware. Vamos a arrancar con las primeras instrucciones para que ustedes puedan poco a poco ir haciendo sus proyectos y poco a poco van subiendo pues como tal de nivel. Sí, yo voy a subir la grabación, de pronto pues para los chicos que tienen clase ahorita a las 3:30, ¿no? Creo que algunos tienen clase a las 3:30. Sí, profe, muchas gracias por la clase, pero pues me tengo que retirar la clase. No, tranquilo, Juan, igual queda la grabación y lo espero pues dentro de 8 días, ¿no? Sí, claro, pero aquí estaremos presentes. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar la parte de fundamentos de programación, ¿sí? De hardware. Bueno, para aprender a programar hardware necesitamos conocer instrucciones, ¿sí? ¿Cómo funciona? Miguel, sí, dale, no te preocupes. Igual esta es como nuestra tercera clase porque tuvimos mucho inconveniente
La clase pasada pues tuve inconveniente con el fluido eléctrico, arranqué pero no pude darla. Y la anterior pues obviamente estaba bastante indispuesto, entonces esta es como nuestra tercera clase, ¿listo? Ya luego, Ok, ok. ¿listo? No te preocupes por eso, que no te has perdido de nada, ¿listo? Ok, perfecto. Muchas gracias, profesores. Solo para decirles. Hasta Dale, luego. tranquilo. Ahora, déme un momentico. Listo. Entonces vamos a programar Arduinos. Para programar Arduinos necesitamos conocer cómo se programa esos Arduinos. Mucha atención con lo que voy a decir. Para programar los Arduinos se hace en dos momentos. Un primer momento y un segundo momento. El primer momento es en esta estructura de código que aparece aquí, que se llama el Void Setup. El Void Setup, si lo traducimos de pronto al tema del español, sabemos que la palabra setup habla de configuración, ¿no? De seteo. Y precisamente en Arduino es eso, ¿sí? Vamos a configurar, dale Sofía, tranquila, que te vaya muy bien en la clase. Vamos a configurar el Arduino. Entonces, miren que dentro de este bloque que ustedes ven aquí, dentro de esta llavecita abre y cierra, ¿se acuerdan cuando vimos la lógica de programación? Que yo les decía que uno abre y uno cierra. Aquí adentro, donde están estas X, vamos a colocar el código que sirve para configurar los pines del Arduino o funciones del Arduino. Aquí es donde vamos a configurar los pines del Arduino. ¿Sí? ¿Y cómo así configurar los pines? Claro, porque ustedes saben que un Arduino como estos, un Arduino como estos Arduinos tienen la capacidad de leer sensores y de actuar, es decir, sacar voltaje a otros dispositivos. Entonces yo tengo que decirle al procesador, vea procesador, yo quiero utilizar el pin número tal y lo quiero utilizar como entrada o lo quiero utilizar como ¿qué? Como salida. ¿Sí? Eso es lo primero. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Dependiendo de tu proyecto. Si alguno de ustedes me dice, profe, yo necesito medir la temperatura de mi casa. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que esa variable de temperatura sería una entrada para el Arduino o una salida para el Arduino? ¿Quién me dice? ¿Cómo, profe? Por ejemplo, si yo quiero monitorear la temperatura de mi casa. ¿Sí? Quiero A una monitorear. entrada. Ah, muy Una bien. lógica. Entonces, ese pin del Arduino que yo voy a configurar, lo voy a configurar como una ¿qué? Como una entrada. Pero si yo les digo lo contrario, yo quiero activar una alarma cuando me quede dormido y que detecte pues que yo no me estoy moviendo. ¿Qué significa eso? Que ese pin del Arduino lo va a configurar como que, como entrada o como salida. Salida digital. Como salidas. ¿Sí? Como salidas. Entonces, ¿cómo me doy cuenta cuándo algo de entrada, cuándo algo de salida? Simplemente, entrada es todo lo que quiero leer, ¿sí? De los sensores. Y salida es todo lo que yo quiero activar hacia el mundo exterior, ¿sí? Eso es lo que significa. Entonces, en esta estructura que ustedes ven aquí, el Void Setup, ¿sí? Es donde nosotros vamos a colocar todo el código de la configuración de pines de quién? De el Arduino, ¿sí? Todo lo que es configuración de pines del Arduino lo voy a hacer aquí adentro. Y toda mi inteligencia, todo mi código inteligente, ¿dónde lo voy a hacer? En esta segunda estructura, en la que le llaman el Void Loop. ¿Qué significa loop? ¿Sí? Si lo traducimos al español, significa algo cíclico, ¿sí? Algo que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y es precisamente eso que queremos. Queremos que la CPU, el chip que ustedes vean ahí, me active todo el código y lo haga siempre, ¿sí? Todo el código que yo voy a tener aquí, siempre me lo ejecute, siempre, ¿sí? Siempre. De vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, ¿sí? Porque yo necesito que él siempre esté atento a cualquier orden, a cualquier salida, a cualquier entrada. Entonces, existen dos momentos. El void loop para mi algoritmo inteligente, ¿sí? Para hacer mi código puro. Y mi void setup es para configurar los ¿qué? Los pines, ¿sí?
Ese famoso Voice Setup lo que permite es que yo ya tengo que tener claro cuántos pines voy a activar o desactivar de mi proyecto. Listo. Claro, ahí está ahora las dos estructuras de programación donde vamos a trabajar en el Voice Setup y en el Voice ¿qué? En el Voice Loop. Por ejemplo, vamos a preguntar pues, Joana, ¿sí se comprendió? ¿Sí me escuchan? Profesor, estás muteado. Santiago Castaño, ¿cómo vas? ¿Cómo es el Voice Setup y cómo es el Voice Loop? ¿Qué se hace? El void loop es para tener como un ciclo y que siempre se repita, y el setup, como tú acabas de decir, es para configurar los pines donde van a estar como las entradas y demás. Muy bien, ¿Correcto? muy bien. Listo. Ahora, en Arduino también podemos comparar, ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos nuestro pseudocódigo? En Arduino podemos comparar con el if. ¿Se acuerdan que nosotros antes hacíamos así con el si, la variable, ¿sí? Era mayor a 0, haga tal cosa? ¿Se acuerdan que lo vimos cuando vimos el algoritmo básico? Ahora, en Arduino no se usa pues en español, se usa en inglés. If, ¿sí? If, si X variable que yo tenga declarada es mayor a 50, si se cumple esta condición, hace todo lo que está aquí adentro. ¿Sí? Si se cumple esa condición, hace absolutamente todo lo que esté aquí adentro. También tenemos la otra condición que vimos en la primera clase, ¿no? En la segunda clase, creo. Si se cumple esta condición, hace lo que tengo aquí. Si no, ¿y cómo se dice si no en inglés? Else. Si no, hágame esta acción que está aquí. Estas son condiciones sí y si no. ¿Sí la ven? Muy importante. También podemos trabajar en Arduino con retardos. ¿Qué son retardos? Los retardos, o en inglés le llaman los delays, ¿sí? ¿Qué hacen? Es poder darle un tiempo de espera, ¿sí? O un wait. ¿A quién? A la CPU. Ejemplo, supongamos, yo quiero que cada 5 segundos me encienda un bombillito. Entonces, para que la CPU entienda que él debe parar 5 segundos, ¿sí? Debo utilizar esta instrucción que se llama delay. Delay. Entonces, en este caso, delay se usa así. La palabra delay y dentro de paréntesis colocamos un valor. Este valor que colocamos aquí en paréntesis es en milisegundos. Tiene que ser en milisegundos. Es decir, si yo al Arduino me detecta esta instrucción que dice delay 2000, ¿qué significa? Que la CPU va a demorarse en esa instrucción, ¿cuántos segundos? 2 segundos. Acorde a lo que dije, ¿qué significa entonces esta? Un segundo, profe. Entonces significa que el delay se va a demorar 1 segundo, ¿cierto? Y si tengo esta, ¿qué me dice? ¿Cuánto 10 se demora segundos. mi CPU? 10. 10 segundos. Muy bien. Entonces, esta instrucción, chicos y chicas, esta instrucción se usa para, ¿sí? Trabajar los delays, los retardos, lo que yo quiero que mi CPU se demore en hacer una acción que yo quiera. ¿Sí? Como que esperemos, wait, esperemos ahí, ¿sí? Esperemos ahí a ver qué pasa. ¿Listo? Es otra instrucción importante. Vayan teniendo en cuenta estas instrucciones. Por favor, sí les pido a los que están aquí presentes que si quieren vayan anotando, ¿sí? Vayan anotando
como en su cuadernito o glosario pues, de instrucciones, lo que ustedes van a necesitar para trabajar. Las condiciones, ¿sí? Profe, ¿podrías ir a la diapositiva de la condición sí y sí no, por favor? Sí, aquí ya estoy. Listo, gracias. Listo, profe. Profe, La delay es este. Vamos a ver otras instrucciones. Una de las más importantes, estas. Estas son súper importantes, supremamente, perdón que me pasé la diapositiva, supremamente importantes. Resulta que para poder, desde el Arduino, sacar voltaje, es decir, 5 voltios o 0 voltios, ¿sí? Por los pines digitales, para poder activar y desactivar algo, debo hacer instrucciones. Esta instrucción que ustedes ven aquí es la instrucción para activar cosas, para prender o apagar cosas. Entonces vamos a ver la de encender. Esta es la de encender cosas. Encender. Se usa la instrucción digital write. Digital write. Y dentro de los paréntesis vamos a colocar el número de pin que yo quiero activar. El número del pin del Arduino que yo quiero activar. Y después de la coma debe ir la palabra reservada que se llama hide. Hide, pues ya saben qué significa, que por ahí va a salir un alto, y un alto en electrónica significa que por ahí va a salir ¿cuánto? 5 voltios. Y esta instrucción de abajo es para apagar cualquier cosa. ¿Cómo se utiliza? El digital write, aquí lo mismo, abro paréntesis, punto y coma, y aquí coloco el número del pin que yo quiera apagar. Y después de la coma, coloco la instrucción load, que significa, pues, abajo, significa que voy a mandar 0 voltios como tal. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, digital write, y coloco, por ejemplo, 5, high. ¿Qué creen que significa esto con base a lo que dije ahorita? ¿Que lo encendió? ¿Quién se encendió? ¿Quién? ¿El pin número 5? Muy bien, significa que voy a encender lo que esté conectado a donde, en el pin número ¿qué? Número 5. Si yo Una digo, pregunta, ¿siempre va a ser 5 voltios? siempre va a ser 5 voltios. El Arduino no maneja más de 5 voltios. Ah, listo. ¿Listo? Siempre. Y si yo digo, por ejemplo, 3, load, ¿qué significa? Que el pin 3 no recibe los voltios. Que el Bajo. pin 3, que lo que va a salir, ojo, que lo que va a salir por el pin 3 de mi Arduino va a apagar o va a desactivar lo que esté conectado porque le estoy mandando ¿cuánto? ¿0 qué? Oye, ¿Sí lo también en vez de high pueden poner un 1 y en Un low 0. pueden poner un 0. Ajá, muy bien. En vez de high, puedo poner un 1 o también puedo poner un 0. Es lo mismo, ¿no? Porque recuerden que 5 voltios en la parte digital significa un 1 y 0 voltios significa un 0 binario, ¿no? Muy bien. Copien ahí esa instrucción que es muy importante para lo que vamos a hacer antes de luego arrancar la otra clase. Bueno, seguimos entonces. ¿Cómo leo? O sea, en la anterior saco voltaje. Ahorita, ¿cómo leo lo que ingresa al Arduino? ¿Sí? ¿Cómo logro leer un pin digital?
Bueno, se hace con la siguiente instrucción. Con la instrucción digital read. ¿Sí? Digital read. Entonces, ¿qué hace uno? Yo, por ejemplo, acostumbro a hacer esto. Vamos a revisar si digital read, que sabemos que tiene que ver con la parte de la lectura, entre paréntesis, coloco el número de PIN, ¿sí? Digital read. Y aquí, supongamos que yo pongo el PIN 5. ¿Qué significa? ¿Qué estoy diciendo con esa instrucción? Si el valor de que me está leyendo por el PIN 5 de mi Arduino es igual a ¿qué? A high. O como dice el compañero, ¿lo puedo recomparar con quién? Con 1. Es decir, que si lo que está entrando por el PIN 5 de manera externa hacia mi Arduino es un nivel alto, ¿sí? Es un 1, haga esto. Si no, entonces puedo hacer un ¿qué? Un else. Si no, haga X cosa. Entonces, esta es la instrucción para leer, muchachos. La digital read. Y dentro de paréntesis van a colocar el número del PIN del cual ustedes quieren leer la señal que viene externa hacia el Arduino. ¿Listo? Esta es la manera de leer. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí lo que llevamos? No, profe, todo claro. Bueno, sigamos con otra instrucción. Para leer datos análogos. ¿Cuál es la instrucción para leer datos análogos? Véala aquí. Analog read. Y dentro de los paréntesis voy a colocar el número del pin análogo que yo quiero leer. ¿Se acuerdan que yo les había dicho a ustedes ahorita que veíamos el Arduino, que todos los pines análogos dentro del Arduino se identifican porque adelante aparece la letra ¿qué? La letra A. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Léame el pin A0 del Arduino para ver qué está entrando por ahí. Esta es la forma de leer los datos totalmente ¿qué? Análogos. Por ahora vamos a ir viendo los básicos y luego en las próximas sesiones vamos a ir viendo más instrucciones muy valiosas e importantes. En Arduino podemos hacer sumas, podemos utilizar el símbolo sumar, podemos utilizar la rayita que significa restar, podemos utilizar el asterisco en programación significa multiplicar, y el slash, que significa dividir. ¿Sí? Entonces, sumar, restar, multiplicar y ¿qué? Y dividir. También puedo hacer comparaciones en Arduino, tal cual como lo vimos en Algoritmia. Yo puedo utilizar comandos de menor, comandos de mayor o comandos de doble igual para decir que una variable es igual a otra, o este comando que está aquí. El signo de exclamación hacia abajo con un igual significa diferente. Cuando usted vea en programación un signo de exclamación y un igual, significa que esta variable X es diferente de esta variable que Y. Esta variable X es igual a esta variable Y. Esta variable X es mayor a esta variable Y. Y esta variable X es menor a esta variable Y. Entonces, también puedo hacer suma, resta, multiplicación, división y también puedo, pues, comparar. También puedo utilizar los famosos y que vimos en Algoritmia o los o. ¿Se acuerdan cuando vimos en Algoritmia que decíamos que si la variable a, por ejemplo, es mayor a b y, ¿sí?
la variable b es mayor a d. Este i y este o lo podemos utilizar también aquí en Arduino y lo vimos en la parte de algoritmia. ¿Sí? Lo podemos utilizar. Y este que está aquí, el signo de exclamación, ¿sí? Hacia abajo, solito, al lado de una variable, significa que, perdón, que no es. ¿Sí? Que no es. Esto es lo que significa. Por aquí tenemos otra forma muy interesante, que esta es la que vamos a usar mucho en la clase que viene. Esta instrucción se llama serial print. ¿Esto es para qué? Para imprimir mensajitos para el usuario. ¿Sí? El serial punto print de imprimir ln y dentro de los paréntesis, si yo coloco en comillas, ¿se acuerdan que lo vimos en algoritmia? Si yo coloco cualquier cosa en comillas dobles, significa que esto es una cadena de ¿qué? De caracteres. ¿Sí o no? Una cadena de caracteres. Esta instrucción nos va a ayudar mucho para la próxima clase. Ahora ya vamos a arrancar con estas básicas y la próxima clase vamos a complicar más la cosa con otras instrucciones. Ustedes pueden descargar en esta página, ¿sí? La próxima clase vamos a descargarlo, les voy a enseñar cómo descargar el Arduino, ¿sí? Para que ustedes lo puedan instalar en sus computadores, pero para las personas que no quieran instalar, vamos a ver mucho este simulador, ¿sí? El simulador de Tinkercad. Es una página, tinkercad.com. Aquí es donde podemos programar con acceso a Internet. El único requisito es que usted tenga acceso a Internet, ¿sí? A ese acceso como tal, ¿sí? Si usted no tiene acceso a eso, obviamente no va a poder programar ni simular los Arduinos. Entonces, Tinkercad va a ser nuestro simulador estrella, ¿sí? Por ahora, para trabajar con el tema de los periféricos de entrada y salida. Entonces, ya para culminar, quiero que hagamos un ejemplo básico del Tinkercad, muy básico para que ustedes que están aquí en este curso lo vean, ¿sí? Voy a compartir mi pantalla, un momento. Y voy a ingresar aquí en Google, coloco Tinkercad. ¿Sí? Y miren que esta paginita es la que nos va a permitir la próxima clase trabajar mucha práctica. ¿Sí? Hoy hemos visto la parte teórica, vamos a hacer un ejemplito ya en estos 7 minutos que nos queda. Y obviamente la próxima clase vamos a trabajar mucha práctica. Tinkercad es una página de la empresa de Autodesk, la misma empresa que creó AutoCAD. Y aquí yo puedo simular circuitos en Arduino. Entonces miren que yo ingreso y aquí me aparece Circuits. Y aquí en Circuits, como tal, voy a crear un nuevo circuito. Les voy a mostrar como una demostración básica. Y miren lo chévere del asunto. Que aquí tengo mi panel de trabajo, lo que estoy moviendo con el mouse. Y aquí aparecen todos los elementos que yo necesito. Miren que aquí aparece un Arduino, ¿sí lo ven? Entonces yo puedo arrastrarlo y ponerlo aquí. ¿Cierto? Ah, y yo también puedo sacar un LEDcito. ¿Sí? Para ver como un bombillito. Ah, y también puedo sacar una resistencia, miren. O sea, todo lo que yo pueda hacer, lo voy a simular acá. Entonces supongamos que yo quiero simular, ¿sí? Por ejemplo, el encendido y apagado de este LEDcito. Entonces, miren, quiero conectar del pin 13, luego lo vamos a hacer detenidamente, pues para que ustedes vean más o menos lo que nos vamos a enfrentar el próximo jueves. Y aquí conecto la resistencia. ¿Sí? Y miren lo chévere del asunto que se viene. Lo chévere del asunto es que cuando yo le doy play aquí, miren que el LED está encendiendo y apagando. Puedo ver animadamente. Eso es lo chévere de este programa. Que puedo ver animadamente. Si usted no tiene el Arduino en su casa, ¿sí? Si usted no lo tiene en su casa, esto es perfecto para que aprenda a programar. ¿Sí? Luego ya usted se compra su Arduino. Si quiere yo se lo ayudo a conseguir, como sea, para que usted empiece a practicar en su casa. Pero los que tienen Arduino en su casa, perfecto. Pero si no, empecemos por aquí.
por el simulador. Y lo bueno del asunto es que ustedes dirán, profe, ¿y dónde coloco el código? Aquí. ¿Dónde hago el código? Miren aquí en esta pestaña. Aquí dice código, ¿cierto? Cuando yo le doy clic aquí a código, selecciono aquí donde dice bloques. ¿Sí? Vamos a seleccionar aquí donde dice bloques. Yo pauso aquí. Bloques. Y me voy para texto. Y donde dice texto, miren que aquí va a aparecer los dos contenidos que vamos a programar. El void setup y el void ¿qué? Y el void loop. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a poner en práctica todas estas instrucciones para que ustedes puedan ver su LED, encender, apagar. Hagamos ejemplos de sensores, hagamos ejemplos de sensores para gas, para el tema de algunas variables importantes ambientales, temperatura, cantidad de luz, etcétera. Vamos a hacer varios ejemplos en clase, pero entonces quiero que tengan ese requisito. Ese requisito es que tengan acceso a Internet. Obviamente, pues si están conectados a Zoom es porque van a tener acceso a Internet. Y empecemos a hacer mucha práctica lo que se viene en la próxima clase. ¿Listo? Entonces, no sé, ¿cómo lo ven? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Cómo les pareció esta sesión? Profe, muy chévere. A mí me gustó. Muy interesante, sí, concuerdo con el compañero. Perfecto. Entonces, ¿listos para practicar? Si quieren, pueden ir indagando un poquito sobre el Tinkercad. Pueden repasar pues el video acá. Y bueno, nos vemos entonces en la próxima sesión. Muchas gracias a todos por asistir. Listo, dale, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao a todos.